Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún resonaba dulcemente en lo alto de la colina del Calvario el eco del perdón de Jesús, cuando ocurrió otra escena de inmensa emoción y llena de fecundas enseñanzas para nuestra vida cristiana. Dice el Evangelio que a la derecha y a la izquierda de Jesucristo fueron crucificados dos ladrones, dos facinerosos. El que luego resultó el buen ladrón, que era precisamente el que estaba a la derecha de Jesucristo, y el que resultó el mal ladrón, que era precisamente el que estaba a la izquierda del Señor. Tal vez no les correspondía aquel día ser crucificados. Estaban condenados a muerte, pero seguramente hubieran sido ajusticiados después de los días solemnes de la Pascua de los judíos. Pero acaso, para dar más brillantez al espectáculo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, fueron crucificados juntamente con Él, uno a su derecha y otro a su izquierda. Al principio quizá comenzaron a blasfemar los dos ladrones. Así lo insinúan San Mateo y San Marcos. San Lucas parece dar a entender que solamente uno de ellos comenzó a blasfemar del Señor. Sea de ello lo que fuere, al menos el ladrón que tenía a la izquierda comenzó a increpar a Jesucristo, repitiendo lo que estaba oyendo a los escribas y fariseos, a los jefes de la sinagoga. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y entonces creeremos en ti. Jesucristo escuchó en silencio esas blasfemias. Estaba crucificado escasamente a 2 metros de distancia. ¿Acaso dirigió una suave mirada, llena de amor y misericordia, hacia aquel desgraciado, y volviendo la cabeza hacia la izquierda, cayó? Tal vez, es muy probable, repitió para él solo la palabra de perdón que acababa de pronunciar, porque ya os he dicho antes que el Evangelio emplea la expresión decía, lo cual quiere decir que la iba repitiendo. La dijo muchas veces. Y acaso una de las veces, levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, perdónale, porque no sabe lo que hace ni lo que dice. En realidad, no tenía él toda la culpa. Lo estaba oyendo a sus jefes en aquellos mismos momentos. No tenía él toda la culpa. Siempre el inductor es más culpable que el ejecutor material de un crimen. El otro ladrón, el colocado a la derecha, tal vez al principio comenzó a blasfemar también, como insinúan San Mateo y San Marcos, aunque San Lucas afirma que fue solamente el de la izquierda. Lo cierto es que al contemplar el heroísmo sublime de nuestro Señor Jesucristo, al escuchar el eco dulcísimo de su palabra de amor y de perdón, al ver de qué manera recibía aquella tempestad de insultos y de risotadas y de blasfemias, con aquella paz y aquella mansedumbre y aquella humildad tan profunda, y sobre todo, bajo el influjo de la gracia de Dios que se iba insinuando poco a poco en su corazón para irlo reblandeciendo y en su inteligencia para iluminarla, se verificó en el buen ladrón una profunda transformación psicológica. Y de pronto, en medio de aquella espantosa tortura, devorado ya por la fiebre, a los ajusticiados les subía enseguida la temperatura a 39 o 40 grados. Haciendo un esfuerzo para volverse hacia su compañero y encontrándose con la mirada de Jesucristo en el centro, atravesó la cruz del Señor para poner sus ojos en su compañero y le dijo, ¿ni siquiera a la hora de la muerte temes a Dios? Se siente apóstol y quiere conquistar el alma de su compañero. Quiere también que arrodille su alma ante Cristo. ¿Ni siquiera a la hora de la muerte temes a Dios? Tú y yo estamos muy bien crucificados porque hemos sido unos criminales, pero este que está en medio de los dos, nada malo ha hecho. Este es inocente. Confesión humilde de sus culpas. Se reconoce culpable.
Tú y yo somos criminales, estamos muy bien crucificados, pero este es inocente. ¡Qué maravillas obra la gracia de Dios cuando cae de lleno sobre un corazón que no le pone obstáculos! Dios mío, y esto no es más que el preludio de una obra de arte, el pórtico de una maravillosa catedral. Vamos a penetrar en el santuario. Sigamos escuchando al buen ladrón. Acaba de hablar con su compañero. Ha querido enternecerle. Ha querido comunicarle sus propios pensamientos. Pero en la mirada llena de odio de aquel malvado, en su gesto torvo, en su manifiesta obstinación, comprendió que estaba perdiendo el tiempo. Y dirigiéndose a nuestro Señor Jesucristo, le dice sencillamente: Señor, pobrecito ladrón, estás delirando, no sabes lo que dices. 40 grados de fiebre, estás delirando. Señor, un ajusticiado, desnudo, abandonado de todos, colgado de una cruz y escarnecido de la plebe y de los jefes. Pobrecito, estás delirando, no sabes lo que dices. Pero el ladrón continuó impertérrito: acuérdate de mí. Qué soberana invocación, qué plegaria. Acuérdate de mí. No le pide un lugar en su reino, no le pide un trono, no cree merecerlo. Él sabe que no lo merece, es un criminal. Simplemente le dice: acuérdate de mí. Un recuerdo nada más. Qué bien había comprendido el corazón de Cristo. Qué de cosas le había revelado la gracia de Dios en unos instantes. Qué maravilla de la gracia. Señor, acuérdate de mí. Imitando a los grandes santos, las disposiciones de las almas perfectísimas que nunca piden a Dios nada concreto, sino que cumplen en ella su voluntad divina, alargando su mano de mendigo y pordiosero, dice sencillamente: Señor, acuérdate de mí. Cuando Lázaro, el amigo íntimo de Jesucristo, estaba gravemente enfermo, y sus hermanas envían un recado al divino maestro ausente y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. No le dicen que vaya a curarle, no le dicen que vaya a hacer el milagro. Simplemente le dan la noticia, con una confianza inmensa: el que más amas está enfermo. Conocían a fondo el corazón del divino maestro. Si él se entera que nuestro hermano está enfermo, él le curará. Con qué sencillez y confianza se lo dicen. Sin embargo, esto no debe maravillarnos demasiado, porque las hermanas de Lázaro, Marta y María, conocían a fondo el corazón del divino maestro. Pero que un ladrón, cargado de crímenes monstruosos, a la hora de la muerte, se inunde su alma de una claridad tan grande que de un salto se coloque en las disposiciones más perfectas de las almas santas, de los amigos íntimos de Jesús, y que le diga: Señor, acuérdate de mí. No te pido nada más que un recuerdo. Todo lo demás corre por tu cuenta. Esto es sencillamente sublime. Y todavía añade: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. A tu reino. Fijaos bien, pobrecito. No cabe duda, está delirando. No sabe lo que dice. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y no lo dice dudando. Si llegas a tu reino. No dice eso, sino cuando llegues a tu reino. Está seguro de que llegará. Y está seguro de que su reino no es de este mundo, puesto que aquel ajusticiado que tiene a su izquierda ha de morir dentro de unos instantes. Sabe muy bien que su reino no es de este mundo. ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién se lo ha revelado? ¡Qué maravilla de la gracia!
una inundación de luz en la inteligencia, una inundación de gracia en su corazón. Y en aquel instante, vuelvo a repetir, se planta de un salto en las disposiciones de las almas más perfectas, de los amigos íntimos de Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesucristo, que no respondía a las blasfemias y a los insultos más que para perdonarlos, Jesucristo, que cayó cuando el mal ladrón le estaba insultando, Jesucristo, desde lo alto de la cruz, contestó en el acto al buen ladrón y le contestó divinamente, a lo Dios. Le pedía un recuerdo y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, esta tarde, antes de que el sol se ponga. Señores, estas palabras, según San Agustín, constituían un verdadero juramento. La palabra de Jesús se tenía que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Hijo del Hombre no pasarán jamás. Aquella misma tarde se cumplieron en el buen ladrón. Santo Tomás de Aquino, príncipe de la teología católica, dice que aquella tarde comunicó Cristo al buen ladrón la visión beatífica. No tuvo que esperar en el limbo o seno de Abraham a que realizara la redención del mundo, como los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, porque, como explica Santo Tomás, aquella misma tarde comunicó Cristo la visión beatífica a todos los justos del Antiguo Testamento que estaban esperando la redención. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y una vida de crímenes, una vida de excesos, una vida de pecados monstruosos desembocó en el cielo sin purgatorio alguno. Su humildad, su fervor, su arrepentimiento, su fe en el Divino Maestro, los tormentos de la crucifixión, equivalieron a las pruebas purificadoras y aquella misma tarde la visión beatífica. Señores, ¿quién podrá explicar el amor y la misericordia de Jesucristo, Redentor de la humanidad? Basta decir perdón para que en el acto se nos cierren las puertas del infierno y se nos abran de par en par las puertas de la gloria. Basta decir perdón a un sacerdote. Señores, en la vida del gran apóstol medieval San Vicente Ferrer se lee una anécdota verdaderamente conmovedora y emocionante. Después de uno de aquellos sermones tan encendidos que brotaban de los labios del gran apóstol valenciano, se le acercó un pecador que llevaba muchos años sin confesarse. Se confesó con un arrepentimiento vivísimo. El santo estaba profundamente conmovido, tan conmovido que a pesar de que su penitente había llevado una vida tan desastrosa, entregada de lleno a toda clase de crímenes y pecados, le puso una penitencia muy pequeña, porque gran teólogo como era San Vicente Ferrer, formado en los libros de Santo Tomás de Aquino, sabía que lo único que interesa en el momento de confesar un pecado es el arrepentimiento vivísimo, la profunda humildad con que le pedimos perdón a Dios. Y le vio tan arrepentido que le puso una muy ligera penitencia. Pero entonces aquel gran pecador, que esperaba una penitencia gravísima porque creía que la merecía, al ver que le ponían una tan ligera e insignificante, se echó a llorar a los pies de San Vicente Ferrer y le dijo: no, esa penitencia no la puedo aceptar. Tiene que ser mucho mayor, muchísimo mayor, como merecen mis pecados. Entonces, San Vicente Ferrer, dándose cuenta de que el pobre pecador estaba mucho más arrepentido de lo que él pensaba, lejos de aumentarle la penitencia, se la rebajó a la mitad. Y fue tal el arrepentimiento, fue tal la emoción que se apoderó de aquel hombre, al ver de qué manera tan benigna le acogía y abrazaba el ministro y representante de Jesucristo, fue tan profundo su dolor de contrición que cayó muerto a los pies de San Vicente Ferrer.
Y el gran santo, en visión intelectual, vio el alma de aquel pecador que entraba inmediatamente en el cielo sin pasar por el purgatorio. Se había cumplido también al pie de la letra la sublime palabra de Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Señores, qué maravillosa la segunda palabra de Jesucristo en la cruz. Qué libro de meditación, qué de cosas nos dice. Por de pronto, fijémonos en la escena. 3 cruces en lo alto del Calvario, el inocente en el centro, el penitente a la derecha, el obstinado a la izquierda. 3 cruces, reflejo, símbolo de toda la humanidad caída, que todos los hombres sin excepción. Todos tenemos que sufrir, todos tenemos que llevar una cruz, por las buenas o por las malas, porque todos somos pecadores. Y el dolor, la cruz, es el castigo del pecado. Os lo explicaré más detenidamente al comentar la 4ª palabra de Cristo en la cruz. Todos somos pecadores, todos tenemos que sufrir, por las buenas o por las malas. Qué poquitos pueden sufrir en plan de inocentes, con inocencia total y perfecta. Solamente nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, Nuestra Señora, la corredentora del mundo, la reina y soberana de los mártires. Ellos no tenían nada que sufrir por sus pecados personales, puesto que no tenían absolutamente ninguno, pero habían querido representar voluntariamente a todos los pecadores del mundo, y tuvieron que padecer aquel espantoso martirio. Padecieron en plan de inocentes para salvar al mundo entero. Otros tienen que padecer en plan de penitentes. Bendita penitencia. Aquella María Magdalena, mujer tan bella como depravada, pero que se hace después por la penitencia una santa de primera categoría. Aquel Pedro que la noche del Jueves Santo negó 3 veces al Divino Maestro, pero que después se le formaron 2 surcos en las mejillas de tanto llorar aquel pecado. Aquel San Agustín, este Dimas el buen ladrón, y tantos pecadores. San Pedro de Alcántara se apareció después de muerto a Santa Teresa de Jesús, que la había conocido en vida, y le dijo resplandeciente de luz: bendita penitencia que me ha granjeado una gloria tan grande. Se lo dijo a Santa Teresa resplandeciente de luz. Pero hay también la cruz de los obstinados. Tienen que sufrir también, es inevitable, pero sufren en medio del paroxismo de su rabia y desesperación. Sufrirán, mal que les pese, porque son pecadores y más pecadores que nadie, ya que pecan con protervia y obstinación. Tendrán que llevar la cruz, con rabia y desesperación, con blasfemias e injurias contra el cielo. Lo que quieran, pero tendrán que llevar la cruz en este mundo y tendrán que descender después por toda la eternidad al infierno. Qué terrible panorama. Las 3 cruces del Calvario, el inocente, el penitente y el obstinado satánico. Todos tenemos que sufrir, señores, pero estamos a tiempo de escoger nuestra propia cruz. No podremos escoger la cruz de la inocencia, pero a nuestra disposición está la cruz de la penitencia que desemboca en el cielo. Pero quiero detenerme en otro aspecto que desde el punto de vista teológico es más impresionante todavía que el que acabo de destacar. Porque en esta segunda palabra de Jesucristo en la cruz se nos aclara el tremendo misterio de nuestra eterna predestinación. Es dogma de fe católica. Dios quiere que todos los hombres se salven, y lo quiere con esa seriedad que hay en la cara de Cristo crucificado. Si alguno dijere que Dios desea positivamente la condenación de un solo hombre predestinándole al infierno, haga lo que haga, tanto si es bueno como si es malo, sepa que está diciendo una blasfemia, una verdadera herejía condenada por la Iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven.
y lo quiere repetir, vuelvo a repetir, con esa seriedad que hay en la cara de Cristo crucificado. Pero ha puesto en nuestras manos nuestra libertad. A todos los hombres del mundo, incluso al último salvaje que no ha recibido la visita del misionero, ni ha oído hablar jamás de Jesucristo, le toca a Dios el corazón, le ilumina la inteligencia y le da las gracias suficientísimas para salvarse si Él quiere. Pero tiene que querer, porque Dios nuestro Señor ha puesto en nuestras manos nuestra propia libertad y tiene un respeto terrible, verdaderamente imponente a nuestra propia libertad. Respeta nuestra libertad. No quiere nuestra salvación a empujones, no quiere llevarnos al cielo a la fuerza. Está dispuesto a recibirnos a todos con los brazos abiertos, tan abiertos que los tiene clavados en la cruz para recibir y acoger a todos los pecadores. Basta una sola palabra: perdóname, Señor, para que nos perdonen el acto por medio del sacramento de la confesión. Por Él no quedará. Dios quiere la salvación de todo el género humano, absolutamente de todos. Pero quiere que queramos, quiere que cooperemos. Y si no pronunciamos esa palabra de arrepentimiento, rechazando con verdadero dolor de corazón nuestros propios pecados, estamos perdidos para toda la eternidad. Cristo lo sentirá mucho, mejor dicho, lo sintió mucho cuando estaba clavado en la cruz. Te estuvo viendo, pecador, cómo te alejabas de Él, protervo y obstinado. Cómo lloraba, cómo pedía perdón por ti, pero tropezaba con el decreto inexorable del Eterno Padre, el respeto a la libertad humana. El que quiere salvarse, se salva, pero el que se empeña en condenarse, se condena. Contra la voluntad de Dios, pero precisamente porque Dios ha dejado en nuestras manos el libre albedrío y tiene un respeto aterrador, terrible a nuestra propia libertad. El que quiere salvarse, se salva, pero el que se empeña en condenarse, se condena. ¿Cuántos gestas, cuántos dimas en el mundo de hoy y a todo lo largo de los siglos de la historia? ¿Cuántos gestas que están oyendo, mejor dicho, que no están oyendo este sermón de las 7 palabras? Porque cuando esta noche han puesto la radio o el audio buscando música de baile, al ver que las emisoras y los canales de internet que tienen un sentido católico tradicional están transmitiendo sermones o los oficios litúrgicos de Semana Santa, han sincronizado otro canal extranjero y han organizado un baile y ríen a carcajada limpia. No están oyendo el sermón, pero aunque lo estuvieran oyendo, sería igual, porque tienen el corazón endurecido y solo les serviría de motivo de burla y de escarnio de los más misteriosos y más augustos misterios de nuestra fe. ¿Qué carcajada lanzarían? ¿Qué cosas dicen los cristianos? Dios, si existiera, no se preocuparía de nosotros. Pero es que además no existe, ni existe tampoco el infierno. Me río de todo eso. Desgraciado, no sabes lo que dices. ¿Acaso porque lances tú la carcajada volteriana, dejará el infierno de existir? Si tú dices no, pero Dios dice sí, será sí para toda la eternidad. Es que yo no creo. ¿Y qué importa? Las cosas de Dios no son como Dios ha querido que sean, no como se te antojen a ti. Vuelvo a repetírtelo. Quiero que mis palabras se te claven en el alma. Si tú dices no, pero Dios dice sí, será sí para toda la eternidad. Un alma grande, un alma muy de Dios que murió hace unos años en olor de santidad y cuyo proceso de beatificación ha sido ya incoado, dejó escrito en sus apuntes íntimos que Dios nuestro Señor le hizo ver en repetidas ocasiones el infierno
y oír el grito de horror que lanza un alma cuando cae para siempre en él. En el momento en que un alma se precipita en el infierno, lanza un grito espantoso. Maldición, horror, era verdad. Me equivoqué. Para siempre. Lo oyó muchas veces esa alma santa. ¿No lo crees? ¿Te ríes? Pobre de ti. Esa carcajada sarcástica tendrá una resonancia trágica para toda la eternidad en el infierno. Sigue ahora gozando. Sigue ahora riéndote. Pobre de ti. La que te espera para toda la eternidad. Eres Gestas, el obstinado, el protervo. Estás viendo en estos días tantos ejemplos salvadores. Respiras el ambiente cristiano que te rodea por todas partes. Oye las campanas de las iglesias. Ves a la gente que sale de las funciones litúrgicas. Contempla las procesiones de Semana Santa. ¿Acaso le has oído un fragmento del sermón? Pero tienes el alma dura. Eres Gestas y te revuelves en medio de tu rabia y de tu desesperación contra ese Dios que te prohíbe tantas cosas que tienes metidas en el alma, tantas pasiones, tantas injusticias, tantos atropellos. Eres Gestas y no te quieres someter. Has oído el perdón de Cristo. Sabes muy bien, como lo supo aquel infeliz, que basta una sola palabra de arrepentimiento para obtener plenísimamente el perdón de Jesucristo, y sin embargo, te vuelves enfurecido contra Él y rechazas su perdón y prefieres morir impenitente. Es, señores, el misterio insondable de la libertad humana. ¿Cuántas cosas vio el mal ladrón desde lo alto de su cruz? Escuchó aquella palabra sublime de nuestro Señor Jesucristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Vio de qué manera perdonaba a su compañero toda una vida de crímenes ante una sola expresión de dolor. Un poquito más tarde, vio cómo saltaba la roca del Calvario en medio de aquel espantoso terremoto. Vio las tinieblas y de qué manera se golpeaba el corazón el centurión. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Y a pesar de todo ello, permanece obstinado y rebelde. Es el misterio insondable, señores, de la libertad humana, luchando, forcejeando contra la misericordia de Dios. ¿Cuántos Gestas se agitan todavía sobre el mundo de hoy? Pero también, y esta es la contrapartida infinitamente consoladora, ¿cuántos Dimas? ¿Cuántos buenos ladrones que han sabido arrepentirse a tiempo? Después de tantas injusticias, después de haber robado tantas cosas, han sabido robar también a la infinita misericordia de Dios el cielo para toda la eternidad. ¿Cuántos Dimas a través de la historia? ¿Cuántos pecadores que se han vuelto a Dios y han encontrado a la vez la alegría en su corazón? En la vida del misionero, ¿cuántas veces se han acercado los pecadores después de una misión? Padre, Padre, ¡qué alegría, qué felicidad! Y han bañado con sus lágrimas las manos consagradas del sacerdote de Cristo al encontrar el perdón de Dios. ¡Qué alegría se apodera de ellos! ¡Cuántos Dimas! ¡Cuántos buenos ladrones que volvían a la casa del Padre! ¡Cuántos arrepentidos! Tú, pobre pecador que me escuchas, tú podrías ser también uno de ellos. Pero Padre, yo he pecado demasiado. Tengo la conciencia cargada con tantos crímenes. He pisoteado los mandamientos de la ley de Dios. Calla, cállate. Que el pecado más grave que has cometido en toda tu vida es precisamente este que estás cometiendo en estos momentos al decir: soy demasiado pecador, Dios ya no me puede perdonar. Calla, que ese es el más grave de todos los pecados que se pueden cometer. Óyeme bien, tú, el que has sido un criminal, el que has pisoteado todos los mandamientos de la ley de Dios sin dejarte uno solo por activa y por pasiva, y con circunstancias agravantes de verdadero refinamiento.
Tú que llevas tantos años de crimen y de pecado, óyeme bien. Si te decides a volver a Dios, no tendrás que emprender una larga caminata. Basta un sollozo inmenso que estalle en tu corazón al decir: perdóname, Señor, perdóname. Basta eso. Al instante, Cristo nuestro Señor te perdonará. Pronto, el vestido de boda como al hijo pródigo, arrancadle los harapos, quitadle las alpargatas sucias, ponedle el anillo en el dedo y matad el mejor ternero cebado que tengamos en nuestro establo, porque es preciso celebrar un gran banquete, ya que este pobre hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Le había perdido y le he vuelto a encontrar. Tú puedes ser un santo en la iglesia de Dios nuestro Señor. Ah, señores, ¿cuándo comprenderemos el amor y la misericordia infinita de Dios? ¿Cuándo entenderemos el corazón de Cristo, su infinita compasión y misericordia para con los pobres pecadores? Señores, si Judas, aquel infame traidor que cometió el pecado más horrendo que registra la historia de la humanidad, entregando con un beso de traición al Redentor del mundo, el pecador número 1 de toda la humanidad, que a pesar de convivir tanto tiempo con él, no llegó a comprender el corazón del Divino Maestro. Si Judas, digo, se hubiera arrepentido de su pecado y se presenta en la colina del Calvario, y cayendo de rodillas delante de la cruz de Cristo, lanza este grito desgarrador: perdóname, Señor. Jesucristo no hubiera pronunciado en la cruz 7 palabras, sino 8. Y la octava palabra, la que hubiese pronunciado sobre Judas el traidor, hubiera sido esta: tú serás columna de mi iglesia, al lado de Pedro y de Juan. Y hoy veneraríamos a nuestros altares al apóstol San Judas, el que entregó a nuestro Señor. Pecador que me escuchas, estás a tiempo todavía. Estás a tiempo todavía. Aunque tengas la conciencia cargada con todos los crímenes imaginables, si le dices de verdad a Jesucristo: Señor, perdóname, Cristo te ardirá. Hoy mismo, al caer la tarde, al atardecer de tu vida, porque dice la Sagrada Escritura, señores, que 1000 años son ante Dios como el día de ayer que ya pasó, como un solo día, 1000 años. De manera que los 70 u 80 que tenemos que vivir en este mundo son como unos instantes. Hoy mismo, al atardecer de tu vida, estarás conmigo en el paraíso.